$50,000 millones. Un récord que se alcanzará este año por concepto de las remesas aportadas por los migrantes. No te pierdas este reportaje especial. Se estrena este 10 de agosto a través de MA Media Lab en YouTube. Ya son varios meses durante este año en los que se rompe récord de envío de remesas de Estados Unidos a México. Y hoy, México es el tercer país receptor solo por debajo de la India y China. Dado el alto ritmo que se ha registrado en lo que va del 2021, las remesas que los connacionales envían a México alcanzarían niveles cercanos a los $50,000 millones este año, estimó el banco BBVA. Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, destacó que pese a la pandemia del COVID-19 en el año pasado, el 2020, las remesas crecieron 11.4% y llegaron a los $40,601 millones. Pero, ¿qué está pasando con estos envíos? ¿Dónde se está invirtiendo todo este capital? Se asegura que gracias a estas remesas, México ha podido sostenerse en la economía doméstica. Bueno, pues hoy voy a tener y voy a platicar a tres destacados invitados. Voy a platicar con ellos, con estos tres destacados invitados. Alejandro Casuga, empresario, hijo de uno de los emprendedores más reconocidos en México, don Carlos Casuga, consejero en México de Yakult, empresa internacional con sede en Japón. Alejandro es un exitoso conferencista a nivel internacional, Premio Nacional e Iberoamericano a la Calidad. Es asesor también empresarial y creador de la metodología Kizukai, que fusiona las bondades de las culturas japonesa, americana y mexicana, la cual esta metodología ha sido ya presentada en más de 16 países. También tengo con nosotros a Silverio López, empresario textilero en México, creador del concepto de tiendas McLeod, allá en los años 80. Famosas tiendas de ropa para el estilo que se fabrican el estilo vaquero o cowboy. Y nos acompaña también Arturo Corona Martínez, periodista en radio, televisión, medios escritos y digitales. Escribe la columna En Resumidas Cuentas y es maestro de periodismo y comunicación en la Universidad Anáhuac, en México, en la actualidad. Bienvenidos a todos, gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este reportaje. Alejandro, buenas tardes, buenas noches, según donde estemos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Un placer estar aquí en tu programa. Es un honor compartir mis pocos conocimientos con todo el auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Alejandro, recuerdo de tu niñez. ¿Cuál es el recuerdo que tuvo mayor impacto en tu vida? Cuando Manuel me invitó a este programa me mencionaba cosas muy importantes, ¿no? La importancia de los migrantes desde México hacia Estados Unidos, y platicando con él le decía, oye, ¿qué quieres que hable acerca de este tema? Primero me dijo, obviamente, que todo el mundo me quería conocer de lo que mi infancia, cómo he sufrido, cómo mi familia también, cuando llegó a los años 30, sufrió. Y déjeme empezar a contarles acerca de mi infancia. De las adversidades que más ganas he tenido, que me preguntaba Manuel, es de que, por ejemplo, antes de nacer, mi padre tuvo el honor de hacer, ahorita que son los Juegos Olímpicos, cuando en el 68 hizo los aros olímpicos, los que pues les tocó esa bella época, sabrán que durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de México, unos aros gigantescos, inflables de plástico, que se elevaron durante la inauguración. Y mi padre tuvo el honor de poder hacer estos aros, y es precisamente en esa época que pues me tocó nacer, entonces ya saben más o menos cuántos años tengo. Y curiosamente, al haber mucho trabajo dentro de la empresa familiar, mi madre tenía que apoyar a los empleados, darles de comer, cenar, desayunar, porque trabajaban casi las 24 horas del día. Y al pasar en este proceso, pues le afectó físicamente y afectó el proceso de gestación que tuvo. Entonces, curiosamente, cuando tuvo 7 meses de gestación, le detectaron tuberculosis a mi madre, y por ende lo único que quedaba era, pues no pueden darle medicamentos y descansar, ¿no?
Entonces, desde antes de nacer, yo siempre he dicho que he tenido estas adversidades que me han fortalecido. O sea, yo soy muy resiliente. ¿Por qué? Porque desde antes de nacer tuve que luchar por querer nacer. Obviamente, al pasar esta época de gestación, pues me tocó un proceso diferente, atípico, en la cual a los 5 años detectaron que yo era disléxico. Disléxico es básicamente cuando escribía los números, los escribía al revés, las letras al revés, leía muy poco, no, lo que leía no lo podía absorber, y aparte tenía una deficiencia que se conoce como mutismo localizado. Al vivir en un entorno japonés de mi madre, español con mi padre y una escuela francesa, entonces en un ambiente trilingüe, pues estaba mi cabeza hecha bolas, y yo no empecé a hablar hasta los 5 o 6 años, ¿no? Curiosamente, mi madre, al ser de los peores estudiantes, tuvo la muy buena decisión de darme una de las adversidades más grandes de mi vida, que fue repetir el tercero de primaria. Pero gracias a esta adversidad, pues obviamente me tocó muchísimo en mi ego, y porque veía a mis compañeros pasar del tercero al cuarto año de primaria, yo me quedé en el tercero de primaria, pero gracias a esto me ayudó muchísimo a crecer, logré experimentar las mieles del éxito académico. ¿Por qué? Porque era muy bueno en matemáticas, y al repetir el año, pues ahora representé en las Olimpiadas de Matemáticas a la escuela, me gustó lucirme, bien la manera del cómo sí, y detecté que si yo me metía al closet y alumbraba con un foco los libros, podía absorberlos como memoria fotográfica, y de ahí logré estar siempre en la escolta. Aquí en México, cuando estás en la escolta, son los mejores que ganan las banderas y hacen los honores, pues son los que mejor calificación tienen, ¿no? Entonces, esto me ayudó muchísimo en toda mi vida. Toda mi vida siempre he sido de los que luchan, siempre he visto la manera del cómo sí. Les digo, yo no hablaba desde chiquito casi nada, y ahorita doy conferencias entre 1,000, 1,500, 3,000 personas, y ya no me pesa tanto, ¿no? La familia Kazuga llega a México. ¿En qué año? ¿Algunos de ustedes hablaba español? ¿Tenían algún conocido cuando llegaron? ¿Cómo se abrieron paso ante esta circunstancia? Y este tema de la resiliencia, de la lucha, lo quiero traslapar hacia cómo llegaron mis abuelos, muchos que nos están escuchando como migrantes. Al igual que ustedes, mis abuelos llegaron con una mano por delante y una mano por detrás. Trabajó 8 años gratuitamente para este señor que se conoce en la familia Iguadare, que tiene una ferretería, y lo hizo ¿por qué? Porque quería aprender el idioma, no tenía techo donde vivir, quería aprender del negocio y quería independizarse, y es por eso que trabajó 8 años. ¿Por qué mis abuelos, perdón, decidieron emigrar a México? En ese entonces, en los años 30, 20, Japón vivió una época muy dura económicamente hablando. Entonces, el gobierno brasileño y el gobierno peruano hicieron una alianza con el gobierno japonés, en la cual cualquier japonés que fuese a estos países y trabajase la tierra, le daban la tierra de manera gratuita. Y es por eso que en Brasil hay muchísimos japoneses, al igual que en Perú hay muchísimos japoneses, porque había este esquema, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, 1941, cuando, los que no sepan, México le declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón. Entonces, de un día para otro, ya teniendo su pequeña ferretería, mi abuelo se volvió enemigo de todos los mexicanos. Entonces, estaba muy temeroso, abrió su cortina de su ferretería y no sabía cómo la gente lo iba a aceptar, porque ya era enemigo del país. Y curiosamente, algo que ha conmocionado muchísimo a la familia Kazuga es de que toda la población estaba enfrente de su pequeña tienda apoyándole, echándole porras, ¿sí? Entonces, ese acto tan humano por parte de la comunidad mexicana hizo que nosotros nos sintiésemos acobijados. Y otro factor muy importante es de que el gobierno mexicano creó los campos de concentración, obviamente forzado por Estados Unidos, y en Estados Unidos había campos de concentración para los japoneses, en el cual eran los desiertos de Arizona, en zonas muy marginadas, encerrados y demás. Y el gobierno mexicano tuvo la bondad humanística de hacer el campo de concentración en la Ciudad de México. Entonces, imagínense que vayas al campo de concentración a un lugar donde haya las mejores escuelas, las mejores universidades, las mejores oportunidades de negocio, lo mejor de todo para desarrollarte como familia. Entonces, es por eso que esos dos incidentes que pasaron en la familia Kazuga hace que nosotros los Kazuga demos todo por nuestro querido México, esforzándonos para crear un mundo mejor. Nuestra filosofía es fusionar las cosas positivas de Japón
funcionarlas con las cosas positivas de México para crear un mundo mejor. Y es así como ha nacido nuestra historia, y es por eso que nosotros nos abocamos a dar muchísimas conferencias, a compartir nuestros conocimientos y en mi persona en particular, crear una metodología de mejora continua con la cual he empezado a impactar en muchísimos países. ¿Qué estudiaste, Alejandro? Primeramente, déjenme explicarles que yo estudié en Estados Unidos y por eso soy muy afín con toda la comunidad mexicana allá. Yo estudié en la Universidad de California en Berkeley, allá en San Francisco, de las mejores universidades del mundo. Ahorita creo que tiene 110 ganadores de premio Nobel, hablo perfectamente 3 idiomas y decidí ir a trabajar a Japón para aprender por qué el japonés es como es y nosotros los latinos somos como somos. Entré a trabajar a Yakult, Japón. Y curiosamente yo no sabía, pero en las empresas japonesas el empleo es de por vida. O sea, tú antes de trabajar a Nissan, Toyota, Mazda, y es de por vida. Tienes que hacer una mega tontería para que te corran. Entonces es como adoptar un bebé porque vas a estar toda tu vida profesional trabajando con la misma empresa. Y al adoptarte como bebé, pues empiezas gateando. O sea, tú no puedes correr si no has aprendido a caminar y no puedes caminar si no has aprendido a gatear. Entonces me tocó la bella experiencia de vender estos productos lácteos que ya se ven en Estados Unidos, de casa en casa durante 3 años. Entonces, imagínense en invierno a menos 20, 21 grados bajo cero, todo blanco por la nieve, jalando tu carrito, vendiendo, tocando la puerta de 120, 150 casas y que nada más estaban 50 y de las 50 nada más te compren 6 de lunes a sábado, pues realmente es muy duro, fue muy duro para mí. Pero eso me ayudó a crecer muchísimo persona. ¿Y por qué les platico esto? ¿Por qué? Porque ahí detecté que mi título universitario, mi pedigrí académico, hablando perfectamente 3 idiomas, no valía para nada. Claro que el título académico ayuda, es un boletito de entrada, como digo, ¿no? Si el boletito de entrada dice University of Harvard, pues obviamente te abren las puertas del mundo. Entonces, yo entré trabajando y era de los peores vendedores. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo, Alejandro Cazúa, sea los peores vendedores? Y gente que no había terminado una licenciatura vendía muchísimo más que yo. Entonces ahí me percaté de algo muy bonito, que no es el título, sino es la proactividad, tus deseos de progresar, las ideas mejoras que des, y detecté que los que mejores vendían eran aquellos que no habían terminado la preparatoria, con esas ganas de progresar, y eran muy proactivos y daban muchísimas ideas de mejora, siempre pensando en cómo mejorar el servicio al cliente. Entonces ahí me percaté de que también en el organigrama, desgraciadamente los de arriba son los que toman las decisiones de mejora continua, pero abajo hay muchísimas ideas de mejora que no las estamos absorbiendo los empresarios. Entonces, yo cuando regresé aquí a México, dirigí esta empresa por 18 años, soy la única empresa en México que se ha llevado el Premio Nacional de Calidad, Premio Iberoamericano a la Calidad, Premio Nuevo León a la Competitividad. Tengo todos los distintivos habidos por haber. Pero desgraciadamente tiene una cultura en la cual había faltas de ortografía en los pósters que hacíamos y nadie decía nada, a todo el mundo le valía. Había el baño goteaba la tubería con agua y no decía nada. Entonces no había creado esta cultura que yo viví tanto en Japón, en la cual si tú ves un desperfecto, si hay una queja, si hay necesidad de mejorar el proceso, retrabajos, reprocesos, mermas, tú des ideas de mejora de manera proactiva. Entonces, ahí me percaté, boom, que lo que tenía que hacer era involucrar a todos a través de esta metodología. Entonces, déjenme compartirles mi pantalla para que vean la metodología. No sé si vean aquí que dice Kizukai. Voy a saltar y me voy a saltar ya directamente a la metodología. Sí, esto es lo que yo vi, ¿sí? Yo después de que regresé, que me dieron el premio y verme con la calidad, regresé en el avión y vi este letrero en el baño del avión. Y como verán, pues tiene faltas de ortografía. Entonces yo decía, a ver, ¿cuánta gente estuvo involucrada en hacer y pegar esta etiqueta? El que se le ocurrió hacer esta idea de esta etiqueta, que es una muy buena idea, el que la redactó en español, el que la tradujo en inglés, el que la aprobó, el que la imprimió, el que la recogió, el que la pegó, los de mantenimiento del baño, limpieza del baño, hermosas copilotos y pilotos, ya a todo el mundo no le importó. Y esa es la cultura laboral que desgraciadamente tenemos en muchísimos países y en México también. Tú le dices a un empleado, así tienes que hacer tu trabajo y ahí nos quedamos encajonados en nuestra zona de confort. Si mando llamar a Juanito, que fue quien pegó esta etiqueta, ¿qué me diría Juanito? A mí no me regañen, patrón, así me la dieron, a mí me pidieron que la pegara y fíjese, yo la pegué derechito, ¿no? Y es algo que nos da mucha risa, ¿no? Pero a los que nos están viendo les diría este ejemplo. Cuando éramos estudiantes y el profesor nos decía examen del capítulo 4 al 6 de este libro,
¿quién de ustedes estudiaba el 7? Nadie. Y si llegamos al examen y viene una pregunta del capítulo 2 que vimos en el examen pasado y no nos la sabíamos, ¿qué le decíamos al profesor? No se vale, profesor, usted hijo del 4 al 6, no sea tramposo, no se ha dicho que ven preguntas del examen pasado, ¿no? Entonces, esa cultura o esa experiencia que tuvimos todos como estudiantes es la misma que yo tenía como líder de la empresa, en el cual yo no había creado este entorno de proactividad, de mejora continua. Entonces, lo que hice es enfocarme mucho en la filosofía japonesa del Kizukai. ¿Por qué le puse Kizukai? Ki, energía en japonés. Kizukai es el uso constante, de que de manera constante estemos utilizando nuestra energía pensando hacia los demás. O sea, si yo tiro basura, ¿cómo afecto a los demás? Si yo llego tarde, ¿cómo afecto a los demás? Si no respeto a la fila, ¿cómo afecto a los demás? Entonces les dije, a ver, para que ustedes puedan dar ideas de mejora, pues enfóquense en cómo lo que hacen impacta o beneficia a su cliente interno y externo. Y esta es la metodología Kizukai. ¿Se te ocurre una idea? La metodología Kizukai. ¿Cómo surge la idea y de qué se trata esto? Sí, tengo una consultora que le puse Akasuga Consultores y damos cursos a empresas, a universidades y implementamos esta metodología en que básicamente es enseñarle que todos los empleados cumplimos una función básica, o sea, ¿para qué me pagan? Y que lo que hacemos en el día a día tiene que impactar al cliente interno y externo. Todo el mundo sabe quién es el cliente externo en las empresas, pero ¿quién es el cliente interno? Por ejemplo, si yo ventas le tengo un reporte a cobranza, cobranza es mi cliente interno porque yo le proveo en mi servicio. Ahora, si le pregunto a este empleado de ventas, oye, ¿cuál es el impacto o beneficio del reporte que entregas a cobranza? Lo más seguro es que me diga, pues, ¿quién sabe? A mí me piden que lo entregue ante las 5 y sin errores. Entonces, aquí lo importante es que le enseñemos a todos nuestros colaboradores que lo que hacemos en el día a día tiene un impacto, tanto el cliente externo como el cliente interno, y hay que saber cuál es el impacto. Entonces, por ejemplo, este empleado de ventas, ya sabiendo el por qué y para qué utiliza cobranza este reporte, pues ya puede dar ideas de mejora para mejorar el reporte. Y si cobranza dice, oye, me gusta esta idea de mejora, se vuelve una función básica y de ahora en adelante yo hago el reporte con la idea de mejora que di, estando consciente de las necesidades de cobranza para darle un mayor impacto. Entonces, esta metodología la han implementado muchísimas organizaciones de todo tipo. Como descendiente de japoneses, pues sí me siento muy honrado de haberla implementado en empresas tan grandes como Hino de Toyota, Yasaki, que es la empresa más grande de arneses, Hilux, de cableo de carros más grande del mundo, Harada, la empresa de antenas motores más grande del mundo, Mexicana MRO, que es la única empresa que sobre el grupo mexicana, que le da mantenimientos a aviones de Interjet y Volaris. ¿Y por qué ha ayudado muchísimo? Porque lo que hacemos básicamente es decirle, el empleado que hace el trabajo diario es el experto. Por ejemplo, si yo quiero ideas de mejora de los basureros, yo no voy a ir con el gerente de mantenimiento, no voy a ir con el gerente de recursos humanos. Voy a ir directamente con la gente que hace la limpieza del edificio y les voy a preguntar, a ver, ¿qué tipo de basureros realmente necesito? ¿Cuántos realmente necesito? ¿Y en dónde debo de colocarlos, ¿no? Entonces, aquí es básicamente darle oportunidad a todos los colaboradores de todos los niveles, independientemente de su nivel en organigrama, educación, a que den ideas de mejora. Y esto ha funcionado muchísimo en la cultura latina. ¿Por qué? Porque nosotros los latinos somos súper creativos e ingeniosos. Los mexicanos somos súper creativos e ingeniosos, ¿no? Yo trabajé en Deloitte, Japón, y viajé por todo el sudeste de Asia, Europa, y les juro que México es el único país que conozco donde tú le puedes decir a un subordinado, no sé cómo le hagas, pero me lo resuelves, y lo resolvemos. Le parchamos, le maquillamos, le tapamos, le hablemos al vecino, a la vecina, al compadre, a la comadre, a quien sea, pero resolvemos las cosas porque somos súper creativos. Desgraciadamente estamos desperdiciando este don que Diosito nos dio hacia los chistes, los memes, los apodos, ya saben, ¿no? Entonces yo decía, sí, hay que canalizar este don hacia la mejora de lo que haces, y ya con eso funcionó y funcionó muy bien. Conoces la realidad de los migrantes mexicanos que habitan en Estados Unidos. Sus envíos de dinero, remesas, han roto récords de envío, 40,000 millones de dólares solamente el año pasado. Tú como emprendedor y con tu sistema de metodología Kazukai, ¿qué consejo puedes darle a estos, llamémosle, inversionistas mexicanos, inversionistas de México, para que su dinero en un futuro cercano pueda producir ganancias? Yo siempre me han dicho, ¿emprenderías en México o en Estados Unidos? Y yo les diría que en México. ¿Por qué? Porque el nivel de competencia es muchísimo menor que el americano o el japonés. Entonces, si hacemos las cosas bien, Emanuel,
tenemos gran oportunidad de crecimiento. Así ¿Sí? es. Pues yo invitaría a muchísimos migrantes que tienen un nivel económico bastante alto, porque yo me acuerdo cuando estaba en Los Ángeles y San Francisco, veía compatriotas de nosotros con gran poder económico, y no saben la alegría que me daban de que hayan triunfado, al igual que mis abuelos, allá en otro país, ¿no? Entonces yo les invitaría a que inviertan aquí en México, nada más que sí, hay que tener un contacto en el cual sea de gran credibilidad, porque sí, desgraciadamente aquí en México somos demasiado creativos y nos inventamos cosas. Yo sé que muchos Sí, inversionistas han perdido su dinero, pero que estén en este contacto con alguien de confianza total y con mi metodología mejora continua tengan todos los controles para que sepan, estando en cualquier parte del mundo, sepan cómo se está administrando su negocio, ¿no? Pero yo sí los invitaría que es el momento idóneo para invertir. Mucha gente me dice, no, está en crisis México, está en crisis el mundo, ¿no? Pero quiero que entiendan el concepto de crisis en japonés. En japonés, crisis se conoce como kiki. Y para que se les quede tatuada en su piel y en su mente, digan, Kiki, ¿dónde está pasando? Kiki, ¿dónde está pasando? ¿No? Y Kiki está compuesto de dos palabras. El primer ki de Kiken, que es peligro en japonés, y el segundo ki, que es Kikai, que es oportunidad. Bajo la filosofía japonesa, una época de crisis es una época de gran crecimiento. ¿Por qué? Porque como hay mucho peligro, haces un alto, como lo hicimos con el sí. COVID, y por el peligro que hay en el entorno, buscas muchísimas nuevas oportunidades que jamás se te hubiesen ocurrido antes de la crisis. Quería agregar sobre esto último que dice Alejandro, que los mexicanos deben de traer su inversión a su país natal, a México en este caso, pero en la actualidad hay mucha información negativa en los Estados Unidos sobre lo que sucede en México. Esto tal vez podría ahuyentar a aquellos mexicanos que tienen los recursos para poderlos invertir en México y se frenan por esta información negativa. ¿Tú ves un cambio o esto está pesando en las inversiones de estos mexicanos en su país? Ahorita es el momento ideal porque desgraciadamente al no haber esta disciplina y este apoyo económico, muchísimos negocios familiares pymes se vinieron para abajo. Entonces yo me estoy enfocando en las pymes y decirles que ahorita para las pymes es el momento para invertir en México porque es el momento de la transformación que estamos viviendo. Y sí, obviamente hay temas de inseguridad y demás, pero ya teniendo las bases sólidas, una buena planeación, unos buenos contactos, con alta credibilidad, transparentes, honestos, en la cual se puedan asociar y les puedan dar seguimiento a sus negocios, es una mina de oro. ¿Por qué los países del norte tienden a ser más desarrollados que los que estamos cerca del Ecuador? Y es porque viven las 4 estaciones climáticas muy bien marcadas. Entonces, imagínate que vivas en un mundo en Japón que durante el invierno haga muchísimo frío, todo blanco por la nieve, nada verde y por ende nada que comer. Que sufras estas inclemencias del tiempo durante 3 meses, finalmente llegue la primavera y empiece a enverdecer todo, a florecer todo, pero chin, que sepas que en otros meses vas a volver a sufrir muchísimo. ¿Qué es lo que harías como ser humanos hace 100 años, por ejemplo, que no había estas bondades de la tecnología? Cuando llegue la primavera, pues vas a empezar a planear, a ahorrar, a hacer las cosas bien. Por ejemplo, si no siembras bien el arroz de manera metódica en abril, cuando sea octubre y sea la época de la cosecha de arroz y no tengas nada que cosechar, ahí mueres. Es un tema de subsistencia. Aquí en México tenemos todas las bondades de la naturaleza. Aquí avientas las semillas de arroz y si no sale nada, no pasa nada porque tienes muchísimas cosas que comer. Entonces, este tema de las 4 estaciones afecta muchísimo en la manera en cómo nos desenvolvemos. Entonces, cuando nosotros emigramos a Estados Unidos, vivimos este entorno en el cual las reglas sí se cumplen, en la cual si haces una infracción, no hay mordidas, en la cual todo está bien controlado. Entonces, tú te adaptas como ser humano a este entorno. ¿Sí? Entonces yo les recomendaría de que nosotros los mexicanos tenemos un gran, gran potencial. Lo único que necesitamos es orden y disciplina. Y a través del orden y la disciplina, seríamos otro país en el cual ya no tendrían que emigrar a buscar nuevas oportunidades, sino quedarse acá. Pero ahorita yo los invitaría a que regresen acá, a que traigan esa disciplina, esas experiencias y esas inversiones para que apoyen a su querido México, al país que los vio nacer, a sus abuelos y demás, y unamos estas fuerzas para realmente hacer detonar a todos nuestros familiares que viven acá en México.
Entonces, es la disciplina, básicamente. Sí, lo que está diciendo muy atinadamente Alejandro, pues yo también le quiero remarcar que los migrantes en sí, allá en Estados Unidos, han sido capacitados con una calidad extraordinaria. Bueno, el control de calidad que se conoce en Estados Unidos, estos mismos migrantes que han empezado a trabajar desde hace muchos años han sido capacitados. Esa capacitación en un momento dado también la pudiesen traer, y aparte de su dinero, e invertir. Yo voy a pedirle de favor a Alejandro que después platiquemos para que tengamos datos tuyos, porque quisiera yo después hacer un programa especialmente de lo que es la metodología que tú tienes para explicársela a nuestros connacionales, ya que posiblemente más adelante vamos a también tener acceso en algunos medios de comunicación locales, sobre todo en Los Ángeles, y sería interesantísimo platicar de esto. Alejandro, estoy muy agradecido en que hayas intervenido con nosotros esta noche. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Saludo, un saludo a todos. Buenas noches. Un saludo a tu papá, por favor. Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, pues ahora vamos a pasar con otro invitado, Silverio López. Silverio, 40,000 millones de dólares. ¿Qué te dice esa cantidad, Silverio? Buenas noches. Buenas noches. Hola. A todos, en especial a Alejandro, que es muy educativo lo que nos acaba de comentar, y es una historia realmente apasionante, ¿no? Lo que él nos platica, ¿no? Actualmente, Sí. Pues tú sigues en la industria textil. Sí, claro. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Puedes decirme si en alguna forma estas remesas que mandan los connacionales han servido a tu empresa? El ramo textil ha sido de los más afectados con la pandemia. Hemos sido muy castigados por la cuestión de la pandemia, y en realidad la venta se ha bajado, ¿sí? En todos los aspectos. Yo creo que todos los textileros estamos padeciendo por eso, salvo los que se dedican a la cuestión de hospitales y cubrebocas y este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero el vestido, todo lo que es la industria del vestido sí ha sido muy castigada. ¿Por qué? Por una razón muy simple: la gente no está saliendo y usa menos ropa, tiene menos compromisos, etc., todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí hemos sido afectados, mas no beneficiados directamente. Ahora, indirectamente, pues hay una derrama de dinero muy importante que de alguna forma, en algún momento nos va a beneficiar, ¿sí? ¿Cuándo va a ser ese momento? Pues no lo sé. Yo creo que el beneficio va a venir en el 2022, es cuando va a venir el beneficio. ¿Y por qué lo crees? Mira, el detalle está en que conforme va llegando la vacunación y todo esto, sí, se va a ir normalizando más las actividades de todo el mundo, ¿no? Y esto la antigua realidad. No es precisamente la antigua realidad, porque vamos a tener una realidad nueva, que todos estamos aprendiendo realmente, ¿no? Yo es lo que veo, todos estamos aprendiendo de ello, pero sí ya va a causar una normalidad en ese sentido de convivencia y de continuar con nuestras vidas normalmente, ¿no? Yo creo que en 2022, quizás por ahí de marzo, abril, ya estaremos más o menos retomando esa normalidad. Ya con la mayor parte de la población vacunada, que todavía pues vemos que hay efectos secundarios en algunas vacunas, en algunas personas, por ejemplo. Según versiones, los migrantes, Silverio, han incrementado sus envíos de dinero para ayudar a sus familiares, según una versión. Otras versiones dicen que es con el objetivo de asegurar un ahorro en su lugar de origen por si son repatriados. Desde que se inició la administración de Donald Trump, fueron espantados con eso, ¿verdad? Que los iban a regresar a todos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Realmente esa es la causa de que esté creciendo la remesa en este momento en México? Mira, yo creo que son dos aspectos ahí. Uno es que siguen mandando dinero a sus familiares, definitivamente, ¿no? ¿Sí? Y el otro es que de alguna forma también están tratando de hacer algo aquí en México, ¿no? Con los ingresos que le están llegando un poquito más allá en Estados Unidos, hacer algo en México, con su familia o con sus comunidades, ¿no? El detalle está que desgraciadamente no está siendo así, porque prácticamente lo que se ve es que el dinero se está yendo al gasto corriente de las familias,
y no Ok. inversión. Entonces, al Ok. hacerlo así, estamos desperdiciando, o se está desperdiciando una oportunidad de oro para generar nuevas empresas, nuevos negocios, y pues el negocio familiar, ¿no? De alguna manera. Se puede hacer, sí se puede, que se avance tanto en el gasto corriente como en el gasto de inversión, pero hay que pues, tener educación financiera para hacerlo, de alguna forma, o rodearse de gente que te asesore, ¿no? Efectivamente, y tú como empresario y conociendo la problemática que se vive aquí en México, Silverio, ¿cuál sería tu mejor consejo para todos aquellos migrantes que buscan regresar a México para invertir posiblemente, como tú estás diciendo, sus ahorros? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mira, tal como te estaba yo diciendo, asesorarte bien o buscar hay gente especializada que te puede ayudar a fundar tu negocio, a ponerlo, porque no todo el mundo sabe, la inmensa mayoría de la gente nos sentimos empresarios, pero de alguna forma hay que saber administrativamente qué es lo que se tiene que hacer. Lamentablemente sucede mucho que quien monta un negocio, muchos de estos negocios que se montan, recién se montan, ¿sí? Pasan 3, 4, 5, 6 meses, un año, y pues terminan por cerrar, ¿no? Son pocos los negocios que logran trascender en el tiempo, y esto es por una cuestión más financiera que de oportunidad de negocios. Generalmente, no aplican bien la cuestión finanzas y administrativa, y esto pues va perjudicando el negocio, se van acabando el dinero hasta que llega el momento que tiene que ser la cortina, ¿no? Estabas hablando de un posible, digamos, regreso a la semi-normalidad que se conocía y la nueva normalidad para el siguiente año que se pueden medio componer las cosas o componer, pero tú cómo ves, como todo un visionario que has sido durante muchos años como empresario, ¿cómo ves a México en los próximos 10 años, Silverio? Mira, yo quiero pecar de positivismo. Yo sí veo a México, veo a México fuerte, y lo veo saliendo de la pandemia. Lamentablemente no va a ser cosa rápida. Eso el que lo crea así se está engañando, ¿no? Yo creo que vamos a salir de la pandemia por ahí en 2024, una cosa por ahí, más o menos, ¿no? Sí. Sí, de la pandemia y de todo este tipo de circunstancias. Algunos más pronto, otros más tarde, pero por ahí más o menos, ¿no? Pero en 10 años yo creo que vamos a estar muy fuertes, la verdad, como con economía. Quizás un poquito más fuertes que en el pasado. Y esto no tiene nada que ver con cuestión gobierno. Esto tiene que ver más con la cuestión de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros actualmente. ¿Por Como qué? decía, Porque, como decía Alejandro Casuga, ¿no? Tener una disciplina entre nosotros también, los que son empresarios, los que somos así es, comunicadores en este caso, tener una disciplina, como dices tú, de positivismo y seguir adelante, pero también con la parte de ser concretamente disciplinados, que es lo que mencionaba Alejandro. ¿Estás de acuerdo? totalmente. Y te voy a decir algo. Lo que nos ha traído la pandemia de bueno a mucha gente es que nos ha enseñado o nos está educando a trabajar de otra manera, a ser más eficientes con nuestro tiempo, ¿sí? O esto deberíamos estar buscando, ser más eficientes con nuestro tiempo, dedicarnos inclusive el poder tener tiempo para disfrutar de nosotros mismos y también de nuestro trabajo, ¿no? Y eso, de alguna manera, está inyectando otro tipo de calidad a la vida, de calidad de vida y de trabajo, ¿no? Tanto en las empresas como en la vida particular. Pues Silverio, yo aplaudo mucho tu actitud positiva. Siempre lo has sido, yo te conozco ya Gracias, de hace gracias, tiempo y siempre has gracias, sido una persona muy positiva, muy bueno para debatir las cosas que nos molestan en sí, pues lo que está manejando en el gobierno ahorita, lo que está manejando la sociedad. Y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este momento de transmisión aquí en MEA Lab. ¿Algo que quieras añadir a la gente que nos está viendo? Quisiera pues desearles a todos que salgamos pronto de esta pandemia y que salgamos lo mejor librados todos en lo posible, ¿no? A ti, Manuel, muchas gracias, y a todos en el panel y al auditorio, pues desde luego muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Silverio. Silverio, me llamó mucho la atención algo que dijiste, que esa cantidad tan grande que vemos de los 40,000 millones de dólares que mandaron los mexicanos que trabajan principalmente en los Estados Unidos el año pasado, la mayoría de ese gasto o de ese dinero se emplea en gasto para sobrevivir, gasto corriente. ¿Por qué? Pues por la pandemia simplemente. Y yo al principio de este programa hablé de esa encuesta que hizo el INEGI de ingresos y gastos de los hogares mexicanos del año pasado y me llamó la atención también que la principal fuente de ingreso de estos hogares es por el trabajo, pero este trabajo, el sueldo, los salarios o los ingresos tuvieron una caída del 10.7%, pero sin embargo, muchas familias que calculan en 1.8 millones, es decir, sí, 1.8 millones de familias en México, tienen pues ingresos que basan en las transferencias de dinero, también en las jubilaciones que mandan los migrantes, principalmente de los Estados Unidos. Entonces me llamó mucho esto, Silverio, que lo mencionaras así. ¿No hay no ves algún cambio en el futuro de que después de la pandemia este gasto se vaya a invertir en empresas en México, como decías tú? Mira, antes que nada, buenas noches, mi estimado Arturo. Déjame ponértelo de esta manera. Lo que está sucediendo es que las remesas es un caudal de dinero enorme que entra al circulante, ¿no? Pero no todo este dinero se declara de impuestos, no se declara, no causa impuestos. Entonces no pasa por las arcas de la nación, vamos a ponerle, ¿no? Sí. ¿Qué sucede entonces? Que solamente cuando alguien lo acumula sus ingresos y vía una declaración de impuestos de ICR, entonces como pasa a impuestos, o la otra, con nuestro consumo y el pago del 16% de IVA, ¿no? De otra manera, pues no hay forma de que llegue al gobierno, bueno, vía impuestos. Y esto también le da en la torre para que el gobierno tenga dinero para crear infraestructura, mejorar servicios y pues un bien para todos, ¿no? Ahora, en cuestión de las familias, lo que sucede es por lo que he visto, el dinero llega y lo toman, como tú dices, para la pandemia, para efectos de la pandemia, para comida, para alimento, sí, para construir la casa, pero no lo invierten en un negocio o en algo que sea futuro, siendo que podría ser una parte que fuera al capital, al gasto corriente y otra parte que sea inversión. Mucha gente tiene la idea que para montar un negocio se necesita muchísimo dinero. La inmensa mayoría de las grandes empresas, de los grandes empresarios, han empezado su negocio con un recurso muy pequeño, y a través del tiempo, trabajando y esto, van creciendo ese patrimonio, ¿no? Entonces, hay que quitar un poco esa idea de que se necesita mucho dinero. Con poco dinero se puede armar un negocio. Nada más hay que saberlo administrar bien. Eso es todo. Hay que saberlo administrar bien para que te dé el resultado adecuado. Sí, claro. Tú mencionabas también, Silverio, que lo que hace falta es asesoría financiera para poder invertir ese dinero. Y ahora que hay un programa importante en el gobierno de la Cuarta Transformación, creando todos estos bancos del bienestar, que ya el presidente lo dijo, lo anunció, que quiere crear estas oficinas bancarias en toda la República. Y una parte importante es que los migrantes mexicanos puedan transferir su dinero a través de esta plataforma del Banco del Bienestar. Ahí yo veo dos cosas. Una, como dices tú, que se podría contabilizar más claramente todo ese dinero que ingresa, aunque pues es por varias fuentes, no va a ser nada más por esta del Banco del Bienestar. Pero ahí los bancos pueden aportar esa asesoría tan importante porque a ellos les conviene, les pueden dar financiamiento, los pueden asesorar para abrir una empresa y yo creo que se está perdiendo ese negocio de los bancos y que reditúa a favor de muchas personas, no nada más de los bancos. ¿No crees tú que por ahí puede ir este tema?
Silverio? Concuerdo completamente contigo, contigo en ese sentido, pero déjame agregar algo. No nada más es una cuestión de asesoría financiera, también tienes que tener una asesoría de lo que es un negocio. Déjame ponértelo de esta manera. Hay un término que se maneja mucho que se llama CADMAN, Administración por Categorías, dentro de los negocios. En tiendas grandes, en Walmart, en Soriana, en Chedraui, en todo ese tipo de tiendas se manejan estos conceptos, que es la excelencia, por decirlo así, de la administración llevado a su mejor momento, en el cual se busca que un producto puesto en anaquel, ¿sí? Saber cuánto te está dejando de utilidad y qué tan rentable es ese producto puesto en anaquel. Este mismo concepto se puede llevar a una tiendita de la esquina, con poco capital, lo que sea, no necesariamente son para grandes tiendas. Este tipo de conceptos o de asesorías, por decirlo así. Hay gente que da asesorías para este tipo de empresas que cobran muy caro, pero también hay gente que se dedica a darlas de otra manera o buscar colaborar en ello. Sí, en mi caso, yo soy uno de ellos, ¿no? A mí me gusta todo este tipo de circunstancias y lo que pueda yo apoyar con todo gusto, ¿no? Pues Silverio, muy enriquecedor todos estos comentarios, tú como empresario, el enfoque, el punto de vista de un empresario, es muy importante conocer tus puntos de vista. No sé si Manuel tenga algún dato más que agregar, Manuel. Yo sé que el promedio de estudiantes hispanos que ingresan a la universidad en Estados Unidos, sobre todo en California, ha tenido en los últimos años un ligero repunte. Las universidades en México, Arturo, se han dado cuenta de este nuevo México que se ha creado en Estados Unidos y ahora con la modalidad de la educación en línea. ¿Tú crees que puede haber en un futuro muy cercano oportunidades para que los jóvenes hispanos que viven en Estados Unidos puedan ingresar digitalmente a las universidades en México? Sí, claro, por supuesto. Esta pregunta que haces es muy importante. Ya lo mencionaba. Digo, perdón que Alejandro te interrumpa, pero la educación para mí es importantísima y sobre todo la gente que está ya lo sabe y sabe que puede ser una herramienta formidable para México si ellos quieren incursionar en México. Claro, claro. Y como te digo, ya lo mencionaba Alejandro Casuga, que la educación es una parte muy importantísima, la preparación universitaria en este caso. Y es una de las cosas que hemos aprendido de la pandemia, y también lo mencionaba Silverio, las cosas que hemos podido aprender de esta pandemia. Puede ser, como lo decía ya Alejandro, que es un reto, una crisis tal vez, pero también trae una oportunidad con el enfoque que lo ven los japoneses, que es una situación crítica, pero que también trae oportunidades de la mano. Y estas oportunidades tienen que ver mucho con las redes, bueno, las universidades que te permiten estudiar en línea temas muy importantes, sobre todo materias muy aterrizadas. En este caso que estamos hablando de poder abrir un negocio, que aprendas tú, que sepas, que te puedas a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene una plataforma muy amplia de diferentes estudios, facultades, que los mexicanos que están en Estados Unidos pueden hacer uso de eso. Y bueno, también hablamos de las universidades privadas, la Universidad Anáhuac, en fin, otras universidades de México que ofrecen todos estos cursos en línea. Muchos de ellos son gratuitos, que no necesitas gastar. Entonces, se presenta una oportunidad, Manuel, gracias a la pandemia, que nos abrió la puerta a la educación, a la lectura, a la preparación, tanto por el exceso de tiempo, el tiempo extra que tenemos disponible, como las plataformas tecnológicas que nos permiten estudiar en línea. Hace año y medio, jamás te hubieras imaginado tomar una materia en línea o impartir una clase en línea, y sin embargo hoy ya aprendimos muchos a hacerlo y hay que tomar ventaja de esta apertura. Entonces, sí se presenta una oportunidad muy importante, tanto para mexicanos que están en Estados Unidos que quieren estudiar alguna materia, algún tema en una universidad mexicana, como a la inversa, mexicanos que quieren estudiar en universidades de Estados Unidos y de todo el mundo.
porque también hay que hablar de las universidades de España, por ejemplo, de Colombia, Claro. de Argentina, en fin. Yo pienso que la inversión que se está efectuando con estas remesas, parte de esa inversión o alguna pedazo de la inversión pudiese ser utilizado en la educación de los mismos muchachos que están ya creciendo en Estados Unidos, que se están haciendo a la idea también de que son mexicoamericanos o mexicanos y americanos. Ahora existen ya los dos pasaportes, ya se pueden obtener los dos pasaportes. Y ser productivos en México es increíble la distancia en la que estamos, digamos, en territorio, estamos pegados a Estados Unidos, pero ahora la distancia se ha cortado de una manera considerable con la tecnología. Yo creo que parte de esa inversión, vamos a tener una plática, yo creo después, para invitar, voy a invitar a algunos estudiantes hispanos de Los Ángeles, por ejemplo, para que platiquen con nosotros y ver su sentir hacia esa parte de inversión, tanto de tiempo, obviamente también de dinero, y qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren estudiar. México siempre se ha caracterizado, y tú lo sabes perfectamente bien, acabas de mencionar a la UNAM, está la UAP en México, en Puebla, está varias universidades muy reconocidas a nivel mundial aquí en México, y te voy a decir algo que he captado muy bien, y creo que ustedes también. El español que hablamos nosotros nos dicen, oiga, qué bonito se expresan ustedes allá en México, qué bien hablan el español. Pero eso obviamente pues es una parte de la educación que tenemos de las escuelas aquí en México, y creo yo que eso puede abrir una gran oportunidad también para los migrantes jóvenes que ya están siendo una gran fuerza laboral en Estados Unidos, y es una oportunidad increíble, como lo dice Silverio, como lo dijiste tú, y lo dijo Alejandro. Hay oportunidades en este momento de crisis, hay unas oportunidades increíbles. Educación, inversión segura en México, y bueno, algo que quieran agregar a esta transmisión, Silverio, Arturo. Manuel, si me lo permites, yo quisiera agregar un concepto. Sí. Hay un escritor, que es Michel Gerber, que dice que un emprendedor ve oportunidades allá donde otros ven problemas. Él escribió un mito que se llama, él escribió un libro que se llama El mito del emprendedor. Recomiendo leerlo, es un muy buen libro. Excelente. Bueno, aceptado. Tomamos nota. Sí, anotado. Nota. Arturo. El mito del emprendedor. Bueno, yo nada más quiero, yo quiero agradecer, Manuel, muchas gracias por esta invitación, muy enriquecedora la plática con Alejandro y Silverio López. Y muy enriquecedora la plática con los dos, porque aportan un panorama de qué cosa, todo ese potencial que tienen estos mexicanos que están trabajando en los Estados Unidos y que tienen sus raíces aquí en México, sean de la segunda, tercera generación, pero sus raíces están aquí y pueden hacer mucho por sus familias, por ellos mismos, por su país, para salir adelante de esta pandemia. Manuel. Pues muchísimas gracias, Arturo Corona Martínez, Silverio López y Alejandro Casuga. Agradezco muchísimo la intervención de ustedes, también pues la fina atención de haber aceptado la entrevista en este programa. Vamos a tener varios más. Acuérdense, amigas y amigos, que pueden ya suscribirse al canal de MA Media Lab, la productora que hace posible esta programación, y vamos a tener más programas más interesantes. Ya se dieron cuenta la tonalidad del programa, que es educativo, además informativo, y pues quiero agradecerles a todos que nos hayan acompañado, también a los televidentes que están en Los Ángeles, California. Muchísimo gusto en saludarlos y gracias otra vez. Yo soy Manuel Ponce de León y me despido aquí en MA Media Lab y espero volverlos a ver pronto.